que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Yo pregunto, ¿el diablo aquí está profesando citar a Dios? ¿Está diciéndole a Eva algo que Dios supuestamente dijo? Claro que sí. ¿Pero lo está diciendo como Dios lo dijo? No, lo está cambiando lo que Dios dijo. Porque Dios dijo que no podían comer de uno. La serpiente dice: con que Dios os ha dicho que no pueden comer de ninguno. Fíjese que el diablo, el segundo método que usa es citar la palabra de Dios mal. El diablo es capaz de citar la palabra de Dios, pero no la cita como Dios dice. El segundo método que usa Satanás es el de añadirle a la palabra de Dios, quitarle a la palabra de Dios, cambiar la palabra de Dios, torcer la palabra de Dios y sacar la palabra de Dios de su contexto. Es decir, el diablo adultera la palabra de Dios, la usa para enseñar el error. Ustedes conocen las tentaciones de Jesús. Vamos al Evangelio según San Mateo, el capítulo 4. San Mateo, el capítulo 4. Y vamos a leer los versículos 3 y 4. San Mateo 4 y el versículo 3 y 4. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús detectó a Satanás inmediatamente, porque el diablo le dijo: si eres el hijo de Dios. Y Jesús en su bautismo acababa de escuchar la voz de su padre que dijo: este es mi hijo amado. Así que si el padre dice: este es mi hijo amado, porque el diablo viene y le dice: si eres el hijo de Dios. Jesús dice: ¿cómo que si soy? Mi padre dijo que soy. Lo detectó enseguida porque trató de sembrar duda. Y note lo que dice Jesús. En vez de hacer el milagro de transformar las piedras en pan, dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, yo no hago lo que nadie me dice que sea contrario a la palabra de Dios. Yo obedezco lo que Dios dice en su santa palabra. ¿Y saben que el diablo aprende? Después que Jesús le contestó al diablo: escrito está, el diablo dice: ve, ese método está bueno, me sirve, me sirve. Así que lleva a Jesús allá a las almenas del templo, a la torre del templo, dice en el versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dice: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Dice: ¿te gusta vivir por escrito está? Pues aquí tienes, escrito está. Y luego el diablo, escuchen bien, el diablo cita el Salmo 91 y los versículos 11 y 12. Vamos un momento allí al Salmo 91 y los versículos 11 y 12. Y quiero que vean cómo el diablo deja una partecita por fuera. Salmo 91 y vamos a leer los versículos 11 y 12. Dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Saben que hay una parte del versículo 11 que el diablo no incluyó? Él citó la parte que dice, en el versículo 11, pues a sus ángeles mandará acerca de ti. Pero la parte que no incluyó es que te guarden en todos tus caminos. Es decir, para que ellos te mantengan obediente a Dios en los caminos de Dios. Esa parte no la incluyó. Y luego entonces pronunció la bendición. Dice: Él va a mandar sus ángeles y ellos te van a tomar en sus manos para que tu pie no tropiece en piedra. Pero estaba pasando por alto la condición, y es que los ángeles debían guardarlo en sus caminos. Es decir, en los caminos de Dios. Así que el Señor Jesucristo detectó a Satanás inmediatamente. Lo que Satanás estaba tratando de hacer, dejando una parte del versículo por fuera, escuchen bien, era engañar a Jesús para que cometiera el pecado de la presunción. ¿Saben lo que es la presunción? La presunción es reclamar las promesas de Dios en desobediencia. Es decir, pedir que Dios nos bendiga mientras lo estamos desobedeciendo. Les doy un ejemplo. Un joven llega a un examen en la escuela y le pide a Dios que le ayude a pasar el examen cuando no ha estudiado. Eso es presunción. Un individuo que empieza un viaje y pide que Dios lo proteja en el viaje,
y luego maneja 100 millas por hora. Eso es presunción. Un individuo que le dice al Señor, ay Señor, dame buena salud, y se fuma 2 o 3 cajetillas de cigarrillos al día. Es reclamar las promesas de Dios en desobediencia. Si Jesús hubiera saltado, el diablo dice, salta, desobedece a Dios, y entonces reclámale a Dios para que te cuide. Y muchas veces nosotros hacemos ese tipo de cosas. Reclamamos las promesas de Dios mientras estamos desobedeciendo la palabra de Dios. Es decir, el segundo método de Satanás es el método de dejar partes de la Biblia por fuera, citar mal la palabra de Dios, como hizo en el huerto del Edén, añadirle y quitarle. Por eso en Apocalipsis 22 dice, ay del que le agregue a la Biblia, porque Dios le va a agregar las plagas. Y hay del que le quite a la Biblia, porque Dios va a quitar su nombre del libro de la vida. Es decir, el diablo juega jueguitos con la palabra de Dios. Cita partes, tuerce, cambia, añade, quita, saca de contexto para que la gente crea que Dios está diciendo una cosa cuando en realidad está diciendo otra. Noten 2 de Timoteo, el capítulo 4 y el versículo 2 al 4. Segunda de Timoteo, el capítulo 4 y los versículos 2 al 4. Fíjense lo que va a hacer Satanás en los últimos días, incluyendo a los que profesan ser ministros de Dios. Dice allí en Segunda de Timoteo, el capítulo 4 y empezando en el versículo 2, el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo, que prediques la palabra. ¿Que prediques qué cosa? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué es que Timoteo debía predicar la palabra? Escuchen bien. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ahora va a dar la razón. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Dice que en los últimos días va a haber gente que tiene comezón de oír y se van a amontonar maestros que les enseñen lo que quieren oír. Es decir, tienen piquiña en los oídos. Y entonces le dicen al maestro, mira, tú estás dispuesto de rascarme la oreja. Es decir, enséñame lo que yo quiero oír. Y si el maestro dice, sí, yo te enseño lo que tú quieres oír, entonces dice, entonces enséñame. Es decir, en los últimos días Dios insta a sus ministros que prediquen la palabra, porque va a venir el tiempo en que la gente no va a tolerar sufrir, como dice aquí, la sana doctrina. Van a querer apartar de la verdad del oído y seguir las fábulas, porque quieren vivir de acuerdo a sus propias concupiscencias o de acuerdo a sus propias pasiones. Un ejemplo de esto es que en el mundo cristiano muchos ministros hoy en día enseñan que el cristiano no tiene que guardar la ley de Dios, porque estamos bajo la gracia. Dicen, no, el cristiano está bajo la gracia, no tiene que guardar la ley. Nosotros no estamos bajo la ley, seguimos lo que dice el Espíritu Santo. Ustedes lo han oído. Y suena muy bonito. Y usan mayormente los escritos del apóstol San Pablo. Ahora, ¿saben ustedes que el apóstol Pablo escribió algunas cosas bien difíciles de entender? Vamos a notar en 2 de Pedro, vamos a 2 de Pedro, el capítulo 3 y el versículo 15 al 17. 2 de Pedro 3, 15 al 17. El apóstol Pablo no siempre escribe cosas fáciles de comprender. Tenemos que admitir eso. Dice allí en 2 de Pedro, el capítulo 15 y capítulo 3, y el versículo 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, es decir, de la salvación. Ahora escuchen bien, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. ¿El apóstol Pablo escribió cosas difíciles de entender? ¿Cómo no? Pero ¿le va a echar Pedro la culpa a Pablo? No, sigue diciendo, las cuales los indoctos e inconstantes que tuercen
como también las otras escrituras para su propia perdición. Es decir, porque el apóstol Pablo escribió cosas complicadas, Pedro no le echa la culpa a Pablo, sino que dice, la culpa la tienen los que no estudian con cuidado. Los indoctos tuercen lo que escribió Pablo y tuercen también las demás escrituras. Permítame mencionarles 3 escrituras aquí rápidamente sin buscarlas, porque el tiempo apremia. Romanos 3:28, el apóstol Pablo dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Entonces algunos dicen, ve, es pura fe y nada de obras. Pero si tan solo leyeran el versículo 31 del mismo capítulo, el apóstol Pablo dice, entonces ¿qué? ¿Invalidamos la ley por la fe? Dice, en ninguna manera, antes establecemos la ley. Así que el apóstol Pablo dice que no somos justificados por guardar la ley, pero dice que cuando recibimos a Jesús vamos a guardar la ley, se establece la ley. En otras palabras, si la gente tan solo leyera el contexto, entenderían lo que Pablo está diciendo. Otro texto que usan mucho para decir que no necesitamos guardar la ley porque estamos bajo la gracia es Romanos 5:20, donde el apóstol Pablo dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y la gente dice, ve, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y algunos inclusive me han dicho, peca mucho para que sobreabunde la gracia. Y yo digo, qué cosa tan ridícula. Pero lo único que yo les digo a estas personas es, mira, está bien, tú estás leyendo Romanos 5:20. Quiero pedirte por favor que me leas Romanos 6:1. Y quiero leer Romanos 6 y el versículo 1 para que vean que el contexto es clave. Dice en Romanos 6:1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Así que el apóstol Pablo no está diciendo que porque hay mucha gracia debemos pecar mucho. Dice, no debemos perseverar en el pecado. Otro texto favorito es Romanos 6:14, donde el apóstol Pablo dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y los cristianos dicen, yo no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. Como si uno pudiera ahora desobedecer la ley porque uno está bajo la gracia. Lo único que yo le digo a esta gente es, por favor, lee el siguiente versículo. Nota lo que dice el versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? ¿Qué dice el apóstol San Pablo? En ninguna manera. Ahora debemos avanzar rápidamente al tercer método que usó Satanás. Primer método, milagros. Segundo, milagros mentirosos. Segundo método, un uso indebido de la palabra de Dios. Método número 3. Este es peligrosísimo. Es seguir nuestra razón, nuestra lógica, nuestra mente y nuestras emociones en vez de obedecer la palabra de Dios. Por ejemplo, en Romanos el capítulo 12 y el versículo 9, hoy en día a los cristianos les gusta hablar mucho del amor, ¿no es así? Dice, lo importante es el amor, no la ley. Desde que tengamos amor, en realidad eso es lo único que importa en la iglesia. Y yo digo amén, siempre y cuando se entienda lo que es amor. Yo pregunto, ¿el amor se puede fingir? ¿No se puede fingir el amor? ¿Nunca han visto ustedes a un joven, un galán de esos que conquista a esta mujer? Se viste bien y la trata como una reina. Y luego cuando se casan, no hace sino maltratarla. ¿Eso es amor qué? Fingido. ¿El amor se puede falsificar? Claro que se puede falsificar. Y en la iglesia hay mucho amor falso, nada más porque la gente se siente bien y porque se abraza y todo. Dicen, eso es amor. La Biblia tiene la definición clara en cuanto es el amor. El apóstol San Pablo dice en Romanos 12 y el versículo 9, que vuestro amor sea sin ¿qué? Sin fingimiento. Es decir, el amor se puede ¿qué? Fingir. Ahora, ¿qué es el amor? En Romanos 13 y el versículo 10, el apóstol San Pablo dice que el amor es ¿qué cosa? El cumplimiento de la ley. Es decir, la ley define lo que es el amor. Y una persona que dice lo importante es el amor y no la ley, no sabe lo que está diciendo. Porque el amor verdadero es cumplir la ley de Dios. Si usted ama a su prójimo, no le va a robar la esposa.
Si usted ama a su prójimo, no le va a robar sus posesiones. Si usted ama a su prójimo,